Hola, muy buenos días, hermanos. ¿Cómo están? Yo sé, ya los extrañaba. Espero que ustedes a mí también andar por estos rumbos. Bueno, pues la verdad me fui a, a, a un campamento. Bueno, muchos ya saben, ¿no? Me fui a un campamento de jóvenes, entonces fui a escuchar a Dios también fuera de estas cuatro paredes, fuera de las cuatro paredes del templo. Tal vez un poquito aislado, pero doy gracias a Dios porque habló a mi vida y habló a vida de muchos jóvenes, tanto para el servicio y también para el evangelio. Hay muchos chicos que fueron inconversos y escucharon el evangelio. Entonces doy gracias a Dios por ello, porque vemos que ese es el corazón de Dios. Después ahí les tengo un anuncio, Iglesia Yasim, que les voy a tener ahora sí que como que, bueno, no es ya una propuesta, sino ya es algo más formal. Entonces lo estaremos platicando, yo esperaría que más al rato. Ok, bueno, pues vamos a proseguir con el ensayo de Proverbios. Doy gracias a Dios por la vida de nuestro hermano Edwin, que la verdad se pudo hacer cargo de aproximadamente una semana. Tuve algunos problemitas también en la semana para poder grabar Proverbios, bueno, los devocionales. Entonces, pero bueno, ya me tienen aquí. Realmente vengo muy animado, vengo muy, así que dijeron por ahí, no vengo con todo. Pero bueno, vamos a continuar con nuestra lista de proverbios. Y bueno, el día de hoy ya nos toca el proverbio número 23. Ha sido de gran bendición poder leer los proverbios, ha sido gran bendición poder tener un devocional sobre ellos, porque también Dios ahí nos muestra su sabiduría, Dios nos muestra muchas cosas y nos muestra también muchas razones para la reprensión. Y precisamente tratando este tema, hoy vamos a hablar respecto a la reprensión de Dios. También parte del corazón de Dios es también que nosotros recordemos que Dios es un Padre espiritual y en muchas ocasiones, bueno, como Padre espiritual o como hablando en el contexto de nuestros padres aquí en la tierra, pues muchas veces nos exhortan, nos corrigen por nuestro bien, por amor nos corrigen. Y precisamente es lo mismo que hace Dios. Dios también como ese Padre espiritual, también nos corrige para nuestro bien y nos corrige por amor, porque Él nos amó primero. Entonces, en esta parte de Proverbios, Dios también nos sigue dando consejos prácticos sobre los cuales eh, podemos ver diferentes circunstancias, diferentes situaciones en las cuales Dios nos dice qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Y precisamente hoy este proverbio se centra un tanto en algunas conductas y se centra también un tanto en los vicios. Algo interesante que tenemos que notar en el proverbio es que repetidamente está la palabra corazón o muy consecutivamente tiene la expresión del corazón. Muchas veces menciona una expresión, pero manejando la palabra corazón. Un ejemplo, tenemos el versículo 12 que dice, aplica tu corazón a la enseñanza y tus oídos a las palabras de sabiduría. Y también el 15, hijo mío, si tu corazón fuere sabio, también a mí se me alegrará el corazón. Entonces vean cómo precisamente empieza a hilar esta parte del corazón, comienza a hilar esta parte que hemos estudiado los miércoles del corazón y hemos también encontrado. Entonces, una palabra muy repetida en este proverbio es el corazón. Y lo trata primero trata de persuadir sobre la importancia de que nuestro corazón como hijos de Dios tiene que estar enfocado en Dios. Nuestro corazón como hijo de Dios tiene que estar a disposición de Dios. Y así como nuestro corazón debe estar dispuesto o en disposición a Dios, tiene que estar dispuesto a ser cambiado por Dios. Y eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy. No me voy a centrar a leer todo el proverbio. Quiero que lean. Realmente esa es mi carga de todos los días por la iglesia. Lean la Biblia, lean, estudienla también por ustedes. Van a ver que Dios también ilumina a quien venga con un corazón eh, dispuesto para aprender de la palabra de Dios. Dios ilumina, Dios es bueno, Dios ilumina y también te muestra también verdades bíblicas. No es pues ahora sí que algo simplemente de nosotros como ancianos, como pastores. Es una responsabilidad, pero no somos a los únicos a los que Dios ilumina la lectura de su palabra. Entonces vamos a comenzar con el versículo. Voy a saltar unos cuantos y voy a saltarme al versículo 19. Vean nada más aquí. Aquí comienza el corazón a tener acción. Oye, hijo mío, y sé sabio, y endereza tu corazón al camino. Si dan cuenta, aquí hace una expresión de oír y nos hace la incitación de ser sabios.
Y precisamente es lo que hemos dicho, ¿no? La palabra sabiduría es algo que se repite en todos los proverbios, en todos los capítulos de proverbios vamos a encontrar la palabra sabiduría. Y al mencionar, y endereza tu camino, y endereza tu corazón al camino, ahí nos está dando ya una incitación, nos está dando ya una acción de enderezar. ¿Qué quiere decir enderezar? Ir por el camino correcto. Enderezar es tomar los caminos correctos, porque a veces nuestros caminos parecen curvas para Cuernavaca, bien chuequísimos los tenemos. Sin embargo, Dios nos dice que tenemos que enderezar nuestros caminos, nuestro corazón a su camino. Y aquí pues está muy interesante, ¿no? Que nos dice que tenemos que enderezarlas al camino. Y aquí quiero, precisamente versículos 20, 21 adelante, no estés con los bebedores de vino, ni con los comedores de carne, porque el bebedor y el comilón empobrecerán, y el sueño hará vestir vestidos rotos. Y vean, fíjense cómo aquí nos da un consejo, y no solamente nos da un consejo, sino nos da una motivación o una razón por la cual no hacerlo, ¿no? Nos dice, no estés con los bebedores de vino ni con los comedores de carne. Es decir, no estés con bebedores o con, vamos a mencionar así, como con borrachos, pero tampoco estés con glotones. Y precisamente nos da una razón, nos dice, ¿por qué? Porque estos se empobrecerán. Y precisamente es algo que nosotros podemos ver en muchas razones, ¿no? ¿Cuántos no hemos visto a alguien que come de más y para el día de mañana ya no tiene para seguir, para comer? O sea, falta esa administración de poder racionar su alimento. Tal vez de toda la semana se lo comen 2 días. Y precisamente esa es una gran razón. O muchas personas que en grandes ocasiones, por estar en la bebida, por estar en este vicio de la bebida, ya no tienen dinero ni para alimentar a su familia. Entonces aquí es algo muy interesante ver cómo un poco sobre la mala administración debido o dado a los vicios que cada uno tiene. Aquí nos maneja dos, que es la bebida o el alcohol, pero también nos habla sobre los comelones. Entonces, bueno, está muy interesante cómo nos da. Y no solo ello, fíjense que en el versículo 26, aquí ya no es, nos ha dado razones, pero concluye esa enseñanza del corazón con lo siguiente: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Y aquí ya es una acción más entera, más completa, que es dar, entregar nuestro corazón a Dios. Y entregar nuestro corazón repercute más que decir te doy mi corazón, no, repercute en también tomar acciones, leer tu palabra, entender tu palabra, ponerla en práctica. Eso es darle el corazón a Dios, eso es dar nuestro corazón a Dios y mirar sus ojos por sus caminos. Y fíjense nada más qué interesante, porque está interesante cómo Dios me permitió llenarme ya en el campamento para poder hablar un poquito de estos versículos 27 y 28. Porque abismo profundo es la ramera y pozo angosto a la extraña. También ella como robador acecha y multiplica entre los hombres los prevaricadores. Y bueno, voy a seguirme leyendo un poquito del 29. Porque ¿quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino. Y fíjense cómo hizo una serie de preguntas. Hay muchas ocasiones en las que para hacer un sermón, para poder explicar un versículo, tenemos que hacerle preguntas al texto y sí, y solamente el texto es el que la responde. Y aquí nos manda un montón de preguntas y solito la responde. ¿Se dan cuenta? ¿Para quién? ¿Para qué? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa, cuando se entra suavemente, mas el fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en el miedo del mar o como el que está en la punta de un mastelero. Y dirás, me hirieron, mas no me dolió, me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. Y fíjense cómo nos habla específicamente de este vicio que es la bebida o que es el alcohol. Y vean todos los prejuicios, o no prejuicios, los perjuicios, perdón, que trae este vicio. Precisamente nos dice, ¿no? Cuando resplandece su color en la copa, se entra suavemente, es decir, es algo que entra muy suave a nuestras vidas. Cuando uno le da entrada al alcohol, entra muy suave a nuestras vidas y hasta pues, qué rico, ¿no? Y puede ser ese, esa satisfacción momentánea, pero vean como nos dice, más el fin como serpiente mordera y como áspid dará dolor. Es decir, aunque entra fácil,
lo que conlleva es dolor. Lo que conlleva es dolor y siempre el alcohol, el abuso del alcohol siempre trae dolor. Habíamos mencionado, ¿no? Es muy común aquí como sociedad mexicana, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros hemos visto o hemos escuchado testimonios de gente que por andar en el alcohol, por andar en el vicio, ha dejado tal vez sin comer a su familia? ¿Cuánta gente metida en estos vicios? ¿Cuánta gente en estos vicios no termina inclusive durmiendo en la calle, divide familias y peor aún acaba con vidas? Acaba con vidas en las cuales tal parece o es muy evidente es muy evidente la falta de Dios en sus vidas, es decir, mueren sin Jesucristo. Y eso es algo que como cristianos nos debe de preocupar, nos debe de mover, porque Dios nos ha llamado a predicar el evangelio y a través del evangelio que la gente traiga salvación. Y la salvación conlleva también, es muy ligado al arrepentimiento, y del arrepentimiento pues conlleva alcanzar a más. Entonces aquí es muy interesante notar esto, y precisamente aquí este es el consejo que les quiero decir que Pablo da a Timoteo. Muchas veces todo esto parece muy satisfactorio a nuestros ojos, pero precisamente fíjense aquí el consejo que le da Pablo a Timoteo en segunda de Timoteo 2:22. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con las que de corazón limpio invocan al Señor, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendrarán contiendas. Y fíjense que aquí el consejo de Pablo a Timoteo es que huya de estas pasiones juveniles. Y aunque maneja también el contexto de Timoteo sobre pasiones juveniles como actos sexuales inmorales, que también nos da Proverbios en el versículo 27, fíjense que aquí la instrucción de Pablo a Timoteo no es como muchos dicen, voy a guerrear con el pecado, yo lo voy a derrotar, que yo tengo que ir y que yo voy y hago o tengo que hacer mi estandarte porque yo voy a guerrear contra tal pecado con el cual yo estoy batallando. No, la palabra misma nos está diciendo, huye. Y fíjense a quién se lo está diciendo. Recuerden, ¿quién era Timoteo? Timoteo, a pesar de ya ser un pastor, no queda exento, no queda exento de pasiones juveniles, no queda exento de tentaciones. Y precisamente ese es el consejo de Pablo. Pablo le está diciendo a Timoteo, ¿guerrea? No, el consejo de Pablo a Timoteo es, huye. Es decir, huye, y aunque parezca, y les digo, ¿no? Esa fue la temática del campamento, huye de, y trataron precisamente pasiones juveniles. Entre esas, hablaron sobre el alcohol y la drogadicción, también la tocaron, ¿no? Y hablaron de más pasiones juveniles. Pero precisamente aquí el consejo de Pablo a Timoteo es decir, si Pablo le está diciendo a alguien que ya es maduro espiritualmente porque ya está teniendo un cargo sobre la iglesia, ya está ejerciendo un liderazgo pastoral sobre la iglesia, le está dando la instrucción de huir de esas tentaciones. Y precisamente aquí nos podemos preguntar nosotros, ¿cuánto más nosotros que tal vez somos o no tenemos esos cargos, ¿no? Tenemos que huir también de esas pasiones, aunque te llamen gallina, era algo que me gustaba mucho en el campamento, es que dicen, aunque te digan gallina, no importa, la palabra te manda a huir. No les hagas frente, porque muy probablemente si tú les haces frente y no estás o no tienes una madurez espiritual muy fuerte, y aún así, vean, ¿no? El consejo de Pablo al mismo Timoteo, un pastor, no nos dice, ve y hazle frente, porque muy probablemente caeremos o cederemos ante la tentación. Cederemos ante la tentación, y esa no es la voluntad de Dios. Eso no es lo que agradaría a Dios. Entonces, eso es lo que nosotros podemos encontrar. Entonces, el consejo de la palabra de Dios ante el alcohol es huir. Ante las tentaciones más fuertes que en la carne, el consejo es huir. Y eso es lo que les quiero transmitir a cada uno de ustedes. A mí me goza en el Señor escuchar testimonios de algunos de ustedes, ¿no? Que dicen, yo era eso, pero en Cristo Jesús ahora soy esto. Gloria a Dios por ellos. Y gloria a Dios por sus testimonios, porque sé que con esos testimonios se sigue alcanzando más gente eh, se sigue multiplicando aquí abajo el reino de Dios, se sigue aumentando los ciudadanos del cielo. Pero aún así, aunque ya hayas vencido, el consejo sigue siendo huir. Huir de esas pasiones descontroladas, porque aquí el proverbio nos está diciendo que precisamente a lo que vamos a llegar si continuamos con esos vicios
es dolor. Las consecuencias de vivir bajo el alcohol, las consecuencias de vivir bajo estas pasiones, bajo estas concupiscencias, es precisamente, es el mal, es caer precisamente en estas situaciones en las cuales muchas veces no encuentran salida y a veces llega a peligrar, hasta la misma vida peligra, como bien lo mencionaba con el alcohol. Entonces, hermanos, el consejo del día de hoy, el proverbio del día de hoy, mejor dicho, nos está hablando mucho y precisamente en los versículos anteriores también toca sobre el comelón y reitera esta idea, ¿no? De que no te juntes con los comelones, todos. Entonces, yo les animo a que revisen el proverbio o el capítulo número 23 completito y ustedes se pregunten, se indaguen más en ello, profundicen en ello, pídanle a Dios de su sabiduría para que pueda iluminarles y podamos seguir compartiendo de estas verdades que el Señor enseña a través de su palabra y específicamente a través de su libro de Proverbios. ¿Ven? Bueno, pues aquí estamos, hermanos. Muchas gracias por sus oraciones. Llegamos con bien los jóvenes de ahí del campamento. Algunos llegamos muy motivados, llegamos con la disposición a servir y bueno, eso es un poquito de lo que el Señor habló allí en el campamento, se los comparto. Realmente no lo veo como una coincidencia, ¿no? Que me toque este proverbio y ella llegado al campamento. Entonces, hermanos, pues estamos para servirles. Recuerden que aquí andamos, hermano Edwin, tanto su servidor, por si requieren si requieren algo, pues somos servidores de ustedes, aquí estamos. Y bueno, hermanitos, que Dios los bendiga. Y bueno, al ratito tenemos clase, recuerden, tenemos clase de mayordomía. Los días miércoles estamos estudiando la doctrina de la mayordomía y el día de hoy nos toca, vamos a estudiar esa parte de la mayordomía, pero vamos a decir, ¿qué dijo Cristo a través de la mayordomía? ¿Qué dijo Cristo de la mayordomía? Y precisamente, ¿cómo podemos encontrar Cristo qué dijo de la mayordomía? Vamos a analizar unas parábolas. Entonces, les animo a que se conecten el día de hoy. Va a estar buenísimo, realmente va a estar buenísimo el estudio de las parábolas que vamos a estudiar el día de hoy. Entonces les animo a que se conecten y bueno, pues aquí andamos. Un saludo y que Dios me los bendiga.